En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con la abogada Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, un organismo de la sociedad civil, un tanque de pensamiento, que defiende los derechos humanos y defiende la democracia. Ella nos va a ayudar a desmenuzar una sentencia excepcional que salió esta semana en la que se condena a la Corte Suprema, Sala de Primera Instancia, condena por primera vez a un general por acoso sexual. Ana María, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de la revista Raya. Cecilia, no es un gusto estar aquí contigo en la tarde de hoy. Muchas gracias. Le hago lectura de la orden de captura número 08 proveniente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. Lo anterior por cuanto la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 24 de febrero del 2025 resolvió, entre otras determinaciones, declarar la improcedencia de la solicitud de retractación elevada por el condenado Yuber Armando Aranguren Rodríguez conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, en donde dice en el segundo punto condenar a Yuber Armando Aranguren Rodríguez como autor penalmente responsable del delito de acoso sexual en concurso heterogéneo y sucesivo en ley de injuria con consecuencias de lo anterior, imponer una condena de 40 meses y 12 días de prisión y multa de 849.58 salarios mínimos legales para la época de los hechos que deberá cancelar a favor del Tesoro Nacional, Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, ¿cómo le parece la sentencia? Creo que es la primera, no estoy segura, es la primera de condena a un general de la República por acoso sexual. Acaba de salir esa sentencia en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, magistrado Jorge Emilio Caldas. ¿Cómo le parece esa noticia? Es decir, es raro, no porque haya condenas de acoso sexual, sino por el nivel, el rango del militar y la víctima, un rango también militar muy inferior a él. ¿Cómo le parece? Yo creo que es una decisión muy importante, Cecilia, por lo que señalas, digamos, no solamente porque al interior de las fuerzas militares pues no es frecuente que se logren condenas judiciales por delitos como el acoso sexual, sino porque estamos hablando de un oficial del más alto rango. Y esto es un mensaje contundente para quienes hacen parte de las fuerzas militares en el sentido de que hay límites a la acción que se puede realizar, digamos, por parte de los superiores respecto sobre todo de las mujeres, cuando hablamos del ejercicio de poder jerárquico que hay al interior de las filas de las fuerzas militares. Entonces, por eso creo que la decisión no tiene precedente y va a ser muy importante en el futuro para la protección de las mujeres. Bien, y de las mujeres militares. Claro. Que tienen un nivel de sometimiento superior, diría yo, a muchas mujeres civiles porque la estructura militar es totalmente jerarquizada. Exacto. Y vertical. Exacto, digamos, de por sí, en general, las mujeres sufrimos una tendencia a estar en una situación, digamos, de inferioridad respecto de los hombres en la mayoría de las relaciones que hay. Siempre hay una diferencia de poder importante, pero cuando hablamos del interior de las fuerzas militares, esta relación de poder, digamos, que se multiplica y que el ejercicio que se hace desde la jerarquía propia de la estructura militar y de esta lógica de obediencia que por lo general hay al interior de las fuerzas, pues aumenta mucho más la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres militares frente a hechos como los de acoso sexual, que es muy difícil entonces que se puedan denunciar y que si se denuncian se tramiten adecuadamente y lleven a una respuesta como la que ha dado la Corte Suprema en este caso. Ok, antes de entrar en detalles sobre la propia sentencia, quisiera que hiciéramos como un marco un poquito general en el sentido de la importancia que tiene esta sentencia de condena a un general, repito, porque antes he conocido casos de acoso tremendo. Normalmente los acosos sexuales van acompañados posteriormente en los ámbitos militares de acoso laboral, cuando la víctima no accede a las intenciones de su acosador. He conocido casos tremendos de crueldad enorme y no ha pasado nada. Son en el rango
de coroneles, no de generales. ¿Qué importancia tiene que este avance en el sistema de justicia en general en Colombia? Yo creo que es importante justamente, uno, porque estamos hablando de lo más alto de la jerarquía militar, y entonces esto es un mensaje que cala para toda la estructura completa, es decir, es de alguna manera un mensaje en el que se dice nadie está exento de la acción de la justicia cuando se cometen este tipo de conductas. Y es un mensaje también a las mujeres para que se animen a denunciar, Bien. para que no teman hablar públicamente de lo que ocurrió y acudir a las instancias que existen para denunciar y poder tramitar estos casos y que estos hechos no queden impunes, porque efectivamente, como decías ahorita, digamos, en los ámbitos laborales y donde generalmente se dan este tipo de acoso, pues ya de por sí es difícil que esto, digamos, trascienda. Pero cuando hablamos de las estructuras militares, donde la posibilidad de que se tomen represalias es tan cercana, donde cualquier decisión puede afectar tu carrera, puede afectar tu futuro, puede incluso implicar que te pongan en una situación de riesgo para tu vida, pues es mucho más importante que esta decisión señale con claridad que hay límites en el comportamiento de los superiores respecto de sus subalternos o sus subalternas, en este caso mujeres, y que vale la pena denunciar y vale la pena no quedarse calladas. Quisiera, antes de entrar de nuevo en materia, ese punto me parece muy importante, que las víctimas se atrevan a denunciar, porque normalmente son revictimizadas cuando denuncian y ellas frecuentemente se arrepienten, sobre todo en esas estructuras policiales y militares, como decía ahora, que son tan jerarquizadas y basadas en la obediencia. Esta víctima, vamos a respetarle su nombre, no lo vamos a decir porque es muy valiente porque es todavía militar activa, tiene rango de teniente, pero ella ha tenido que padecer desde el año 2018, entiendo que empezaron sus denuncias, padecer todos estos años, no solamente enfrentar a quien era su superior, sino enfrentar a otros superiores que normalmente se solidarizan con ella. ¿Es así o no? ¿Esas estructuras son más solidarias con el acosador que con la acosada? Claro, por lo general existe una especie de solidaridad basada un poco en la tradición y en esta comprensión de que en la medida en que tú estás más alto en la jerarquía o en la estructura, tienes ciertas libertades y se te permite actuar, digamos, con cierta impunidad en el sentido de que es algo que tradicionalmente ocurre, y cuando hablamos de estas formas de discriminación o de violencia contra las mujeres, además están como todos estos sesgos propios de la violencia contra las mujeres históricamente de, ay, usted se lo toma muy en serio, ay, es que usted hace escándalo por nada, ay, es que no aguanta un chiste, que es como la tradicional respuesta para desestimar estos actos violentos en contra de las mujeres, y que en un ambiente que primero es tradicionalmente masculino, porque los integrantes de las fuerzas siguen siendo mayoritariamente hombres, donde además quienes están en las posiciones más altas y de poder son también hombres. Entonces hay un ambiente en el que de alguna manera se toleran estos comportamientos, se anima incluso en ocasiones a que este tipo de comportamientos ocurran, se aplauden, se respaldan, y por supuesto quien está en una posición de desventaja siempre es la mujer, sobre todo si es una subalterna, pues porque de alguna manera se entiende que tendría que aguantar este tipo de conductas o que tendría que aceptar este tipo de acercamientos o de propuestas que le hace el superior, pues porque es el superior y tendría que obedecer y aceptar. Entonces, por eso en este ambiente es particularmente importante que esta sentencia haya ocurrido. Ok. ¿Por qué no nos cuenta un resumen del caso específico? Bueno, digamos, para no hacer muy larga la historia, estamos hablando de una unidad militar en el sur del país, en el Putumayo. Esta mujer es una subteniente que hace parte, digamos, de una estructura. Él es un oficial de alto rango en este mismo lugar. Ella tiene que participar en reuniones y en actividades donde él está con otros altos oficiales. Es una mujer muy atractiva y el general rápidamente empieza a decirle cosas y a tener comportamientos buscando de alguna manera acceder a algún tipo de favor sexual. Y ella, en la medida en que no hace caso a estas aproximaciones o que rechaza los acercamientos de él, pues los
digamos, las manifestaciones que él hace van subiendo de tono, y en la medida en que ella no hace caso, luego cambian, digamos, a medidas que se traducen un poco más en acoso laboral o en consecuencias por no haberlo ella aceptado. Entonces hay señalamientos de que está muy buena, de que está muy rica, hay referencias a partes de su cuerpo, hay manifestaciones en el sentido de que él va a acabar la relación que ella tiene con su novio, que debería dejar al novio para estar con él, proponerle intercambios como que le dé besos a cambio de que él deje de hacer ciertas cosas. Muchas de estas manifestaciones las hace enfrente o durante las reuniones con otros altos mandos militares presentes. Hombres en su mayoría, claro, o en escenarios donde hay muchas otras personas presentes. Entonces, además, este tipo de avances terminan traduciéndose como en burlas o en humillaciones de las demás personas que se ríen cuando este tipo de cosas ocurren, tolerándolas. Y cuando ella definitivamente no accede a las peticiones que hace este general, es trasladada de su lugar de trabajo a un trabajo, digamos, distinto, que no tiene el mismo nivel que tenía antes. Y pues esto, digamos, continúa así en la medida en que ella decide denunciar ante la Oficina de Género del Ejército por los hechos que han ocurrido. Denuncia interna. Denuncia interna. Que no tuvo, entiendo que no tuvo ningún efecto. Por el contrario, parece que empezaron a moverla, a trasladarla de sitio en sitio. Usted hacía referencia ahora a las frases que no vamos a repetir porque son de una vulgaridad que uno no supone en un general. Se supone que el general... Que no esperaría que en un ambiente laboral se usen, ¿no? No solamente eso, se supone que el rango de general, y ojalá nos estén oyendo muchos generales, da para ser un nivel alto. Tienen además estudios, culturalmente su solo uniforme debería ser respetado. Son unas frases absolutamente groseras, vulgares, y sin embargo, muchas personas, como usted lo mencionaba ahora, le decían que eso no tiene problema, que más o menos que se haga la loca, o que eso que no es tan grave como ella lo está pintando. Las víctimas en general deben hacer caso, sobre todo las uniformadas, digo yo, en su opinión, y para no tener problemas con su carrera posterior y sus ascensos, deberían quedarse mejor calladas. Desafortunadamente es lo que ocurre en muchos casos, no solo en el ambiente militar, sino en general en los ambientes laborales donde existen estas formas de acoso sexual y de acoso sexual como forma de acoso laboral. Muchas mujeres temen perder su trabajo, temen ser trasladadas, temen ser degradadas, temen sufrir represalias económicas o dentro del mismo escenario laboral, y por esa razón deciden quedarse calladas y aguantar, bien sea que accedan o no a los requerimientos que les están haciendo, pero quedarse calladas porque el temor de denunciar es más grande por las represalias que temen sufrir, que el riesgo de denunciar y hacer público lo que ha ocurrido. Entonces, pues por supuesto, no deberían quedarse calladas. Nunca en una situación de acoso sexual una mujer debería quedarse callada, bueno, un hombre tampoco, porque esta es una forma desproporcionada de ejercer poder, valiéndose justamente de la ventaja o que el rango o que el salario o que el cargo le da al acosador sobre la víctima. Y quedarse callado es, digamos, dejarlo ganar de alguna manera. Justamente lo que correspondería, y digamos, lo digo sabiendo que no es una tarea fácil y que para la mayoría de las mujeres dar el paso al frente y denunciar este tipo de cosas requiere muchísimo valor, requiere incluso la conciencia de estar dispuesta, digamos, a asumir las consecuencias, perder su trabajo, ver afectada su carrera, ver expuesta su vida personal en lo público y otro tipo de consecuencias, pero lo ideal sería que las mujeres nunca se queden calladas y que denuncien este tipo de conductas, porque en la medida en que una mujer calla, permite que le ocurra a otra. Y cuando la siguiente le pasa y se queda callada, esto simplemente tiene un efecto multiplicador. Por difícil que sea, y a pesar de que en muchas ocasiones la denuncia no conduce a nada, que es lo que decías hace un rato,
Cuando una de estas denuncias logra trascender, avanza y se llega a una decisión como la que tuvo la Corte Suprema en este caso, pues eso marca una diferencia muy importante y hace que los acosadores lo piensen al menos dos veces antes de intentarlo nuevamente. Creo que por eso es importante que estemos hablando de esta sentencia, porque va a ser un efecto muy importante. Es un efecto multiplicador, esperamos, dentro de las propias filas. Además, por otra cosa, perdóname que te interrumpa. Como dices tú, los altos mandos militares y las personas que ocupan altos cargos por lo general son personas estudiadas, son personas cultas, son personas que saben comportarse y no son todas las que cometen este tipo de actos. Lo que sí ocurre con muchísima frecuencia es que estas personas son testigos de este tipo de hechos y también se quedan calladas. Entonces, hay una segunda consecuencia del fallo. Una es lo que tiene que ver directamente con el acosador y con que otros acosadores lo piensen antes de hacerlo, pero también es un llamado a que quienes están alrededor y son testigos de estas situaciones no lo permitan, no lo toleren y no se queden callados. Digamos, así no parezca y así muchas personas no lo crean, el acoso sexual genera consecuencias muy fuertes en las víctimas, consecuencias psicológicas, consecuencias emocionales, consecuencias incluso físicas. Y no decir nada cuando uno presencia este tipo de actos de alguna manera es tolerar que sigan ocurriendo. Entonces, ese segundo efecto que tiene una sentencia como esta es invitar a los demás a no se ríe y no haga el chiste. Si usted se da cuenta de que esto está afectando a la persona, anímese a hablar. Si la víctima no es capaz, de pronto si se siente respaldada, va a poder animarse a denunciarlo, a ponerle límite a esta situación. De hecho, esta víctima tuvo que ser valorada psiquiátrica y psicológicamente y tiene afectaciones de ansiedad, de depresión muy fuertes después de varios años, porque este es un hecho que empezó que se inició en 2018 y apenas la sentencia es de esta semana. De hace unos días. Y es muy intimidante si tú estás en un ambiente masculino, en una reunión donde la mayoría son hombres, se hacen comentarios sobre tu cuerpo, sobre tu apariencia física, sobre tu sexualidad, insinuaciones pesadas, agresivas, y lo que tú recibes de las otras personas que están allí son risas o tolerancia frente a este tipo de comportamientos. O aislamiento incluso, ¿no? Claro. Hay, respecto de los testigos, no solamente hombres, también mujeres. Esta sentencia también me impactó que 2 mujeres militares también se pusieron del lado del victimario. Me imagino que están protegiéndose a sí mismas y están temiendo que les pase algo si dicen la verdad. Claro, digamos ahí, pues no sabemos, yo no me atrevo a aventurarme cuáles son las motivaciones, porque uno podría pensar o que han sido víctimas de situaciones similares, pero no quieren que se sepa públicamente, o temen que se tomen represalias en contra de ellas por solidarizarse con la víctima y prefieren entonces nuevamente guardar silencio o ponerse del lado del victimario antes que correr el riesgo de sufrir las consecuencias. Y normalmente después de la denuncia, como le ocurrió a esta teniente, hoy es teniente, en el momento en que se iniciaron los hechos era subteniente. Ocurre cuando ella rechaza frontalmente las insinuaciones del general Aranguren, se llama el apellido, es su apellido, Joer Aranguren. Cuando ella rechaza sus insinuaciones, empieza la venganza en materia de persecución laboral y de traslados continuos. En la sentencia no le dan, digamos, la razón a ella en cuanto a los traslados, porque no hay un papel escrito, un documento en donde diga que los traslados no se pueden hacer. Pero de hecho tuvieron, en menos de 2-3 meses, tuvo 6 traslados a distintos sitios del país. ¿Es otra forma de castigo por denunciar? Claro, esa es una de las formas de represalia. Digamos, por lo general, quienes cometen este tipo de abusos no van a tomar medidas que permitan identificar directamente el rechazo a sus insinuaciones con el castigo, por llamarlo de alguna manera. Siempre las formas de castigo intentan ser sutiles o indirectas, de manera que no las puedas asociar con el acto de abuso en sí mismo. Entonces, claro, no la podía despedir, seguramente ella es una excelente profesional en su carrera militar y no hay motivo para evaluarla mal o para sancionarla porque no ha cometido ninguna conducta inapropiada. Entonces se recurre a otras medidas que aparentemente no tienen relación, como es trasladarla
a un lugar donde no tenga su familia cerca, no tenga su novio cerca, donde las condiciones de trabajo sean más difíciles, más precarias, donde la situación de seguridad pueda ser más difícil o donde tenga que realizar labores, por ejemplo, que no corresponden a su preparación, por debajo del rango que ella tiene o de las funciones que desempeña, y siempre serán gajes del oficio, porque son comportamientos habituales que están permitidos y que normalmente no se utilizan como castigo, pero que si tú ves la situación, conoces el contexto y entiendes cuál es la razón de que se den esos traslados, claramente tú te das cuenta que tiene que ver con castigarla y con de alguna manera intentar desmotivar que mantenga el proceso que se ha iniciado y que mantenga las denuncias que ha hecho. Este general no fue condenado solamente por acoso sexual, es otra particularidad que tiene la sentencia de la sala de primera instancia. Hay que decir en ejercicio de la neutralidad que el general Aranguren tiene todavía una opción de hacer una apelación ante la sala penal de la Corte, que es un órgano superior a la sala de primera instancia. Sin embargo, al momento está condenado, no solamente por acoso sexual, decía, sino además el magistrado Caldas lo condenó por el delito de injuria. De injuria. ¿Por qué cabe el delito de injuria en este caso? Tiene que ver con manifestaciones que él hace de ella que resultan dañosas, digamos que cruzan esta frontera de los derechos que tiene ella como ser humano, y las manifestaciones que él hace que sugieren cosas de ellas que resultan ya dañosas de su buen nombre y de su persona en lo psicológico y en lo emocional nuevamente. Uh-huh. No recuerdo ahorita, hay 2 ejemplos que trae la sentencia muy concretos. Los vamos a poner en pantalla. De afirmaciones que él hace respecto de ella, que son los que motivan la tipificación de injuria en este caso, porque están sugiriendo de alguna manera cosas de ella, están sugiriendo o motivaciones detrás de lo que hace. Mal no recuerdo, ella usa su sexo para conseguir dinero y tiene relaciones sexuales con quien le puede aportar billetes. Alguna cosa, exacto. Como ella no acepta las insinuaciones de él la acusa de aquello que ella en realidad no hace para sugerir que tiene, sí, otras características de personalidad o cierta manera de comportarse que es, por supuesto, humillante para ella y que no va de acuerdo con lo que ella realmente es. El delito de injuria, curiosamente, para prepararme para esta entrevista, el delito de injuria tiene una pena superior en el Código Penal colombiano que el delito de acoso sexual. Lo averigüé porque es curioso, este general nunca quiso conciliar. Además, ha podido llegar a conciliación y pedir disculpas o perdón a la víctima y se hubiera evitado, imagínese usted, una condena, porque hoy no solamente está condenado por 2 delitos, sino que está en la cárcel. Claro, porque el magistrado por acoso sexual no se puede tener el beneficio de casa por cárcel. Entonces, el general, imagínese usted semejante rango en una cárcel por un delito tan vergonzoso. No quiso conciliar, pero encima cuando ya se había anunciado el sentido de la sentencia era condenatorio, él quiso retractarse de la injuria, de las injurias, no del acoso sexual. ¿Por qué? ¿Por qué le parece a usted que él tuvo ese comportamiento tan extraño? Pues yo creo que tiene que ver justamente con lo que dices. En la medida que el delito de injuria tiene una pena privativa de la libertad que es más alta que la del acoso, y no tiene acceso a ciertos beneficios penales, pues si se tenía que echar para atrás de algo que fuera de lo que le quitara más pena, ¿no? Supongo yo que es la razón que hay detrás de esto, porque además es más fácil decir, me disculpo, yo no quise sugerir, ¿no?, que usted tiene tal o cual comportamiento, que aceptar que él cometió las insinuaciones y los actos que constituyen acoso sexual. Uh-huh. Entonces creo que esa es la razón. Sin embargo, eso habla mal de él. Bueno, toda su conducta en general, pero habla mal de él que haya querido, era pensando en sí mismo, no estaba pensando en ningún momento en la víctima, lo que me indica que los victimarios normalmente tienen un sentido muy egoísta de la visión de un problema. El problema es salvarse él, no importa lo que pase con su víctima. Entonces, digo yo, qué vergüenza tratar de retractarse además a destiempo, por eso no le aceptaron la retractación,
de la injuria y no decir absolutamente nada del acoso sexual, sino negarlo. ¿Cómo le parece a usted que este magistrado de cualquier manera está sentando un camino o está abriendo un camino? Que el magistrado juzgó, porque es muy difícil que una víctima pueda probar los hechos cuando hay acoso sexual, porque normalmente el acoso sexual se hace cuando no hay testigos. Sí, es muy sutil normalmente y por eso es difícil de probar. La palabra del victimario contra la palabra de la víctima. Este magistrado le dio credibilidad a la víctima. ¿Por qué, Ana María? En el contexto de todo lo que, las pruebas y las evidencias que se presentaron. Bueno, una cosita sobre lo que decías ahorita anteriormente, y es, yo creo que hay un asunto con la violencia de género que siempre es muy importante, y lo decíamos hace un ratito, y es, por lo general, los agresores no consideran que estén haciendo nada malo. Aún si avanza una denuncia, un caso, un proceso, hay hasta una condena. Es muy difícil que ellos acepten que hicieron algo indebido y que en esa medida sientan arrepentimiento o necesidad de disculparse o de manifestar, digamos, o reparar de alguna manera a la víctima. Por lo general es como, ay, bueno, sí, ahora estos con los temas de género, las viejas y sus cosas feministas, pero en realidad no creen que, digamos, en el fondo de su reflexión, por lo general no creen que hayan hecho nada malo. Se les fue la mano, se excedieron un poco, los agarraron en un mal día, pero no que hayan hecho algo indebido y mucho menos algo criminal. Uh-huh. Entonces creo que esa también es la razón de que el interés de retractarse en un momento dado tenga que ver más con la preocupación por la pena privativa de la libertad que puede enfrentar o por su buen nombre, que porque realmente sienta que le debe una disculpa a la víctima o que tendría que arrepentirse de la manera en la que se comportó. Sí. Y perdóname para volver a lo siguiente. Porque me parece que también es una enseñanza y una pedagogía para otros jueces. Sí, yo creo que ahí se suman distintas cosas. Por un lado, yo creo que es que en este caso el acoso sexual es groseramente evidente. Es decir, tú lo dices y es cierto, en muchos de los casos de acoso sexual, el acosador es muy sutil y se cuida de que no haya personas, de que no haya huellas, de que no haya rastros de lo que pasó y se vuelve un tema de mi palabra contra la tuya. Pero es que en este caso las insinuaciones se hacían en público, se hacían en frente de otros altos mandos, se hacían en reuniones, se hacían en eventos con otras personas, se hacían mientras ella hablaba por teléfono con el novio. Entonces, digamos que quedó mucha evidencia y era muy fácil comprobar que estas cosas ocurrían de manera constante y reiterada y que era, digamos, la intención era tan clara que el general ni siquiera se tomaba la molestia de disimular o de esconderlo. Era una cosa abierta. Uh-huh. Entonces, eso facilita mucho más la labor de verificar, de encontrar evidencia y de probar que la conducta efectivamente ocurrió. Pero por otro lado, que creo que también es importante en la lógica de lo que tú señalas, la labor que hizo la fiscalía es muy importante y la que hace el juez también, porque le cree a la víctima, le da el beneficio a la víctima y analiza toda la información, toda la evidencia y todas las pruebas, digamos, con una mirada pro víctima, que es la mirada que deberían tener los jueces siempre que hablemos de crímenes, digamos, de delitos contra las mujeres o de violencias basadas en género, porque justamente, perdóname, se trata de delitos donde es muy difícil probar que los hechos ocurrieron y donde normalmente esta desigualdad en la posición de poder hace que haya una tendencia a creerle más fácilmente o a darle la razón al acosador. Entonces, en este caso, la mirada que tiene la fiscalía, que hace un escrito de acusación muy juicioso, muy detallado, que incluye las valoraciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, las pruebas de las frases, los testimonios, toda la información y la mirada que tiene el juez y el voto de confianza que le da a la víctima, decir yo le creo, venga, miramos qué pasó, hacen también que la decisión sea muy importante en los términos que tú señalas de establecen precedentes claros para la manera en la que se tienen que procesar casos similares en el futuro. Eso, en otros términos, lo que usted está hablando, es lo que se llama normalmente justicia con enfoque de género.
pero me parece que una cosa es decirlo y otra cosa practicarlo. Hay muchos jueces, estamos inmersos en todo caso en una cultura patriarcal y machista, los jueces también padecen de lo mismo. ¿Cree usted que estamos muy atrás en Colombia en justicia con enfoque de género? Sí, yo creo que todavía nos falta mucho. No diría que estemos en ceros. Creo que parte de las tareas que se han hecho de modernización, formación, actualización de los operadores judiciales en Colombia han incluido formación en temas de género, formación en atención a víctimas, formación en tratamiento de delitos sexuales y este tipo de cosas. Entonces no es como que sea un tema del que nunca se ha oído. Lo que pasa es que el problema con las violencias de género y el problema con estos temas por lo general es que esto hay que ponerlo en un contexto, una cultura en la que vivimos todas y todos, que es una cultura tradicional y una cultura muy machista. Entonces, no es suficiente con dar cursos o dar formaciones. Estos son temas sobre los cuales hay que hacer reflexiones muy profundas, cuestionar las propias creencias que tienen estos operadores judiciales, poder revisar ejemplos claros, poder contrastarlos, porque muchas veces no se hace con una mala intención, sino que cada quien funciona un poco en la lógica de las creencias que tiene, de la forma en la que ha sido criado, de la cultura y el ambiente en el que se mueve. Y si tenemos un aparato de justicia que históricamente ha sido machista, donde los que son jueces o han sido jueces mayoritariamente a través de la historia son hombres, donde los delitos que tienen que ver con temas sexuales o de género son tabú, son cosas que no se hablan en público, son cosas que se tratan en casa, que es un poco como todo el imaginario que hay, pues no es fácil cambiar ese chip y lograr que la persona piense como tengo que tener una mirada protectora, tengo que aplicar, digamos, de alguna manera como presunciones a favor de la víctima, tengo que garantizarle sus derechos, tengo que inclinar esta balanza donde el poder no lo tenga el acosador, sino donde el poder, digamos, quede al menos en igualdad de condiciones para este debate judicial con la víctima y poder utilizar herramientas que eso sí, hoy en día hay cualquier infinidad de herramientas pedagógicas, tecnológicas y de otro orden que permiten ayudar a incorporar esta mirada de género en el quehacer de los jueces. Y volvemos entonces al ambiente militar tan restrictivo, sobre todo restrictivo para este tipo de temas que en la mayoría digamos, en la generalidad de los militares les parecen una tontería, ¿no? Les parecen que no tienen tanta importancia, les parece que no tienen tanta importancia. Esta víctima que ha logrado un triunfo enorme poniendo en la cárcel a su acosador, puede correr peligro, puesto que es activa en los batallones en donde está, en las unidades militares en donde vive. ¿Debería tener una protección especial? Pues yo creo que, digamos, decir generalidades no corresponde. No te podría decir que definitivamente sí o que definitivamente no. Seguramente va a haber muchos factores que puedan afectar. Porque también la puede proteger la sentencia. Situación, claro. Puede ser el otro lado. A tener una sentencia que la protege puede significar que nadie la va a tocar, pero también puede significar que puede haber un círculo alrededor o cercano al general Aranguren que quiera tomar retaliaciones en contra de ella. Es decir, es muy difícil adivinar en ese sentido. Yo lo que sí creo que puede ser importante, digamos, y es algo que también me parece que es importante reconocer porque es una invitación a que se profundice en este tema, es las Fuerzas Armadas en Colombia han venido trabajando en los últimos años en transformaciones relacionadas con la incorporación del enfoque de género. Como vemos en este caso, pues todavía falta muchísimo y hay mucho por hacer, pero yo creo que también hay que poder reconocer que hay cosas que han cambiado. Seguramente en otra circunstancia, en otro momento, este caso no hubiera avanzado de la primera denuncia. A esta mujer la hubieran expulsado, la hubieran mandado a algún sitio donde seguramente ya hubiera muerto en combate, o no sabemos qué otras cosas le hubieran podido pasar.
De hecho, ocurrió en muchos con otros muchas casos. otras uniformadas, no solamente de los militares, sino policiales. Entonces, sí ha habido un trabajo muy importante en todas las fuerzas de incorporación del tema de género, de promoción de las mujeres para que para que alcancen también cargos más altos, de formación en temas de género. Y yo creo que esta sentencia puede ser justamente una oportunidad para profundizar en estos temas, para que se revisen los mecanismos internos de denuncia, para que se pueda trabajar en brindarle suficientes garantías a las mujeres militares que quieran animarse a denunciar actos de acoso, para perfeccionar los protocolos existentes, para asegurarse que después de que hayan este tipo de fallos, justamente no puede haber represalias contra quienes se animaron a denunciar. Es decir, creo que en una lógica de unas fuerzas que se están transformando y que quieren estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, esta decisión debería convertirse en una oportunidad de mejora y no solamente, digamos, en algo que genere o rechazo o vergüenza al interior de las filas. Es que encontré en la sentencia una frase tremenda de ella en la que describe el miedo que le tiene al general Aranguren. No sé si él conserva poder interno o no podemos decirlo, pero la frase es tremenda como tengo mucho miedo porque él dice que para él no hay ley. Además, no, es que es una visión impresionantemente aterradora para una persona que en el grado de general además ha tenido que manejar muchos hombres y armas y ataques y defensa pues de la nación, etcétera. Claro. Que para él no hay ley y que lo que él haga a nadie le importa y va a pasar por encima de todo el mundo. Por eso le pregunto si esta víctima de pronto correría eventualmente riesgos, pero como usted bien lo dice, seguramente la propia sentencia la va a proteger. Sí, y además porque creo que es muy importante resaltar esto también y es muy importante que el caso haya trascendido hasta la justicia ordinaria. Muy seguramente en otro momento, hace un par de años, esto hubiera sido una situación que hubiera sido de conocimiento de la justicia penal militar, porque es una cosa interna de las filas, propia del servicio, y le damos un tratamiento donde entre nosotros mismos investigamos y juzgamos para absolverlo, porque es una conducta que es normal del trato y si tú vas a ser militar tienes que ser dura y entonces tienes que aprender a lidiar con estos chistes y estos comportamientos. Entonces, también creo que el hecho de que esto pasara a la justicia ordinaria, llegara hasta la Corte Suprema y haya un fallo, también de alguna manera es una garantía porque significa que es la justicia colombiana, más allá del funcionamiento interno de las fuerzas, que le responde a una mujer que sufre acoso sexual y le dice, aquí estamos para acompañarla y que no esté usted sola en esta situación donde claramente usted se está enfrentando a un hombre que maneja armas, que maneja hombres, que maneja situaciones muy difíciles y muy complejas y tiene mucho poder y mucha capacidad y esto es una situación que para él, digamos, parecería que es algo que debe ser fácil de manejar y de superar. Para darle la dimensión que corresponde, muchas personas, casi siempre hombres, no siempre, porque también desafortunadamente hay mujeres machistas, entonces no se dan cuenta, como usted bien dice, porque la cultura las ha formado de esa manera. No se trata solamente del derecho colombiano que penaliza conductas como el acoso o el abuso sexual. Usted también tiene una especialidad en derecho internacional. Este tipo de conductas que tienen que ver con la dignidad sexual, con la libertad de con quién se relaciona uno y con muchas otras libertades, están en el ámbito del derecho internacional humanitario. Del derecho internacional de los derechos humanos, más que del derecho internacional humanitario, aunque también, por supuesto, el derecho internacional humanitario, ya incluso el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconocen los graves crímenes que incluyen crímenes relacionados con violencia sexual, desnudez forzada, aborto forzado, abuso sexual, digamos, y otro tipo de crímenes que ocurren en contextos de guerra, sobre todo. Y el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido muchos desarrollos en ese sentido también, tanto en el ámbito regional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido desarrollos muy interesantes en los últimos años. Tal vez uno de los más interesantes y recientes tiene que ver con el reconocimiento de la violencia obstétrica, por ejemplo, que es un tema de estos de los que seguramente todas las mujeres que han sido mamás lo conocen y lo han experimentado, pero de lo que nadie hablaba y es
todas las formas de violencia a la que someten a una mujer que está a punto de dar a luz y en ese proceso del trabajo de parto es violentada por personal médico, por personal administrativo, por enfermeras o por otras personas a través de los comportamientos y de las prácticas que tienen en ese momento en el que la mujer está limitada, pues porque tiene, por supuesto, no está enfocada en otra cosa. Entonces, ese es un reconocimiento muy importante que hizo la Corte Interamericana, poniendo límites y exigiendo formas de tratar a las mujeres que van a dar a luz o que están en el proceso de traer otro ser humano al mundo. Y ha habido otros desarrollos. En Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer publicó hace un par de años, hace muy poco realmente, una actualización a un comentario general que este comité hizo a la Convención Internacional sobre este tema, donde revisa las distintas formas de violencia que existen contra las mujeres. Y entonces, sí, amplió el rango de formas de violencia para decir es que la violencia contra las mujeres no es solo pegarle, no es solo torturarla, no es darle cuchilladas, ¿no? Existe la violencia económica, existe la violencia verbal, existe la violencia psicológica, existe la violencia simbólica. Incluso hay un montón de formas de violencia que no son evidentes y que son también violaciones a los derechos humanos de las mujeres. E incluso ya desde hace un par de años, también dentro de Naciones Unidas, existe un mecanismo que se llama el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres. Y este mecanismo, que es un grupo de mujeres de varias regiones del mundo, expertas, han elaborado varios informes que ya no miran con formas de violencia concretamente, no se llega hasta el nivel de la violencia, pero sí la discriminación. Entonces, este grupo de expertas ha estudiado la discriminación en contextos políticos, la discriminación causada por motivos religiosos, la discriminación que se genera en el deporte, la discriminación que se genera en los ámbitos educativos, la discriminación en el acceso a los servicios de salud, Es como un abanico muy amplio donde se empieza a mirar que las mujeres somos víctimas constantes de prácticas que vulneran nuestros derechos, muchas de las cuales ni siquiera nosotras reconocemos, porque efectivamente, como dices tú, incluso las mujeres, por el contexto cultural en el que hemos crecido, tenemos dejos de machismo también y muchas veces no identificamos estas formas ni de violencia ni de discriminación, pero hay hoy en día desarrollos internacionales bastante interesantes y bastante importantes que sirven a su vez como parámetro de interpretación para funcionarios públicos, para jueces acá en Colombia que estén interesados en aprender y en profundizar más sobre estos temas para poder brindar, un ámbito suficiente de protección a las mujeres que sufren estas formas de violencia y discriminación. Un par de preguntas finales. El Estado colombiano firma convenios internacionales, ha firmado varios. De esos convenios que tienen que ver con de discriminación o violencia contra las mujeres o violencia de género, ¿cuáles comprometen al Estado colombiano como tal? Todos, porque todos los tratados internacionales que el Estado firma, todos le imponen obligaciones concretas al Estado, principalmente. Entonces, todos aquellos que Colombia haya firmado y ratificado, desde los más generales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, hasta los más específicos que firme Colombia, todos imponen obligaciones para el Estado. Y si no las cumple, víctimas pueden acudir a escenarios internacionales a pedir la protección, claro. La última pregunta, quiero que cerremos con eso porque me parece interesante dejar la reflexión por lo menos. ¿Los acosadores sexuales son siempre hombres y las acosadas son siempre mujeres? No siempre. Es la mayoría de los casos y es la mayoría de los casos porque por lo general, históricamente, los hombres siempre han sido los que están en posiciones de poder y las mujeres las que están en situaciones de desventaja, en relaciones personales, en relaciones laborales o de otra índole. Pero existen casos de acoso inverso también, de mujeres en situaciones de poder sobre hombres, o existen casos entre mujeres o entre hombres.
Entonces no es algo exclusivo, aunque es lo que ocurre con mucha mayor frecuencia, digamos, donde está el grueso del volumen de los casos. Pero hay que tenerlo en cuenta también, porque si a una víctima mujer le da temor y vergüenza revelar la situación por la que ha pasado, imagínese usted, me lo imagino yo, un hombre víctima de acoso sexual de una mujer, sí será capaz de confesarlo, de decirlo y de denunciarlo. Le agradezco mucho, Ana María, por estar en nuestro podcast que hoy cumple, gracias, está usted de cumpleaños con nosotros, 20 capítulos al aire con muy buena audiencia. Qué maravilla, felicitaciones por Muchas estos 20, que sean muchísimos más. Gracias. Mil gracias por haberme recibido esta tarde. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.